Sistema de aporte y utilización de energía. Tema 4. Sistema digestivo y nutrición. En este tema se tratará el funcionamiento, morfología y fisiología de distintas partes del sistema digestivo, cómo se interrelacionan dichas partes entre sí y qué procesos ocurren en cada una de ellas. Anatomía del esófago. El esófago es el órgano de transporte del alimento desde la faringe, desde la cavidad bucal, formando el bolo alimenticio, hasta el estómago. Es un conducto el cual comienza en el esfínter esofágico superior, que recibe el bolo alimenticio después de la masticación y salivación que se ha producido en la boca y que gracias a los movimientos peristálticos va a trasladar ese bolo alimenticio a través de ese esófago hasta el estómago. Para facilitar el desplazamiento de ese bolo alimenticio, tiene o está compuesto internamente por una capa mucosa que tiene abundantes glándulas, sobre todo de tipo salival y de tipo mucoso, que impiden los daños del esófago. Y además, pues posee esa musculatura importante que le va a facilitar el transporte de los alimentos mediante estas ondas peristálticas, mediante estas contracciones que hacen que el bolo alimenticio descienda por todo el tórax, por el mediastino y vaya atravesando el diafragma hasta llegar al estómago. Ese orificio por el que atraviesa el esófago, el diafragma, recibe el nombre de hiato. Fisiología del esófago. Tras la masticación del alimento, este se convierte en el bolo alimenticio y se transporta a través de la faringe hacia el esófago. En el esófago, el bolo alimenticio se transporta hacia el estómago mediante movimientos peristálticos, que son unas contracciones en forma de onda de los músculos del mismo. Esto es debido a la acción de la musculatura circular del esófago, que se estrangula por detrás del bolo alimenticio, empujándolo hacia el estómago, como se observa en la animación de esta diapositiva. Anatomía del estómago. Una vez que el bolo alimenticio llega al estómago, tras pasar el cardias, que es la válvula que conecta ambos, se continúa el proceso de digestión. Es un órgano en forma de saco o de asa de toro, parte más dilatada del tubo digestivo y de volumen variable. Contiene una pared muy rugosa con abundantes glándulas, que además tienen varias capas musculares que le permiten moverse para dirigir mejor el alimento. Las glándulas que presentan el estómago son dos. Las glándulas gástricas, que tienen forma de tubo y producen jugos gástricos con un pH ácido que ayudan a digerir el alimento químicamente, y las glándulas mucosas, que son unicelulares y que se encuentran en toda la pared interna del estómago. Estas glándulas producen una mucosidad que evita que los ácidos del estómago degraden la pared del mismo, ya que si la acidez es demasiado elevada provocaría heridas o incluso roturas. Observando más detenidamente la estructura de la pared del estómago, encontramos que hay tres capas de músculo liso de concentración involuntaria, que serían longitudinal, circular y oblicua. Dichas capas funcionan conjuntamente para realizar los movimientos del estómago. El estómago posee dos válvulas o aperturas regulables llamadas cardias, que comunican el esófago con el estómago y que impide el reflujo de alimentos hacia el esófago. Cuando se produce dicho reflujo, nos encontramos con el fenómeno conocido como acidez, que se manifiesta como un ardor en la boca del estómago. Esto se produce cuando comemos comida muy pesada que genera muchos ácidos estomacales. La válvula inferior se denomina píloro y permite el tránsito hacia el intestino. En esta diapositiva vamos a repasar todas las estructuras anatómicas del estómago y vamos a compararlas con una radiografía de contraste natural de un humano, ¿vale? Esto que tenemos aquí expuesto sería la radiografía y esto que vemos más blanco es el estómago relleno de un contraste.
¿Qué estructura vamos a ver? Pues tenemos fundamentalmente la llegada del bolo alimenticio al estómago mediante el esófago. Existe una escotadura que se llama escotadura del cardia y aquí donde nos encontraríamos el cardia, que es el esfínter de entrada. Y la parte más alta del estómago se llama fundus. El fundus suele estar casi siempre relleno de gas. Bueno, pues aquí vemos, no se ve el esófago estaría por detrás y aquí estamos viendo marcado con el número 2 lo que sería el fundus gástrico, que es más oscuro, que es negro debido al contenido de gas. Y aquí tenéis los pliegues que va formando la papilla cuando pasa. Después tenemos lo que es propiamente el cuerpo del estómago, que tiene dos curvaturas. La curvatura más pequeña, que se llama curvatura menor, la curvatura más grande, que se llama curvatura mayor del estómago, que va a desencadenar o que va a desembarcar en la última parte del estómago, que se llama canal pilórico. ¿Por qué? Porque este esfínter que va a marcar la salida del estómago se llama píloro. Este sería el canal pilórico que hace que permita o no permita la salida del bolo alimenticio a través de este píloro, y esta parte previa sería el antro pilórico. Bueno, pues aquí estamos viendo en el número 3 lo que sería el cuerpo del estómago. Aquí tenemos en el 5 la curvatura mayor, en el 4 la curvatura menor, aquí tenemos en el 6 lo que sería el antro pilórico y el canal pilórico, y en el 7 claramente marcado lo que sería el píloro. El píloro da entrada a lo que sería el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Aquí se ve más completo todo lo que sería el duodeno, y aquí ya la entrada del contenido gástrico hacia el intestino. Mucosa gástrica. Crea una barrera que protege las células que tiene por debajo del pH ácido del estómago, que ronda entre los 3,5 y 4. Aún así, el efecto corrosivo de la secreción de los ácidos en el estómago hace que el epitelio superficial se tenga que regenerar cada pocos días. Concretamente tarda 5 días en regenerarse completamente. Fisiología del estómago. En esta diapositiva encontramos las glándulas gástricas, que secretan una serie de ácidos como el ácido clorhídrico, que sería HCl, y enzimas como la pepsina, que digieren el bolo alimenticio por digestión química. En concreto, la pepsina actúa sobre los enlaces peptídicos rompiendo proteínas. También se produce una digestión física por movimientos del estómago. Estos procesos transforman el bolo alimenticio en el llamado quimo, que pasa al intestino delgado. En esta diapositiva podemos ver cómo los ácidos estomacales y los movimientos del estómago transforman el bolo alimenticio en quimo. Como ya se ha dicho antes, en el estómago ocurre una digestión química por medio de ácidos, como el ácido clorhídrico, y enzimas digestivas, que son de dos tipos: proteasas, como la pepsina, que hidrolizan proteínas, y lipasas, que se vierten 1,5 litros de jugo digestivo diariamente. La digestión mecánica también se lleva a cabo mediante movimientos peristálticos, como la que se producen en el esófago. Además, en el estómago se puede almacenar el alimento durante un tiempo para permitir su digestión. Gracias a los movimientos gástricos y a la digestión química, el bolo alimenticio se transforma en una sustancia con una consistencia líquida y de color blanquecino llamada quimo, que podrá ser absorbida de forma más sencilla tras su digestión en el intestino. El estómago también es una importante barrera defensiva pasiva, ya que los ácidos eliminan la mayor parte de microorganismos presentes en el alimento. Las criptas gástricas son zonas glandulares que secretan los distintos elementos de los jugos gástricos. Podemos encontrar en ellas células secretoras de mucina para la protección del epitelio, células parietales que producen HCl para la digestión, y las llamadas células principales que producen pepsinógeno, que posteriormente se transforma en peptina.